Hola, yo soy Daphne Yasmín, tengo 32 años, soy haitiana y hace más o menos 5 años que estoy viviendo en Argentina, específicamente en Mendoza. Em, los motivos por los cuales que dejaron mi país, Haití, que si bien muchas veces uno relaciona migración directamente con la pobreza, que muchas veces en muchos casos es cierto, pero también hay otros motivos por los cuales uno migra. Muchas veces son motivos, digamos, voluntarios y muchas veces son involuntarios. Bueno, no voy a hablar específicamente de los motivos, pero sí voy a decir que mi primera impresión en Argentina, cuando llegué en Argentina, ha sido, ¡oh! ¡Wow! Era como si yo había aterrizado adentro de una heladera. Me decían que hacía frío, pero no podía pensar que era un frío tan fuerte. Y decí que llegué en octubre, tampoco era tan frío, pero para mí era wow, porque a ver, en Haití y hace como todo el año hace muchos calor. Para la gente que no ha escuchado hablar de este país, de ese país que se llama Haití, ¿qué es lo que puedo decir? Es la primera república negra en toda América Latina en el año 1804 y también se ubica al este de la República Dominicana. Em, Cuando mi primera impresión, como yo decía, fue muy chocante porque era también algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente y tuve que empezar todo de cero porque en Haití yo ya había terminado mis estudios y yo ya había empezado a trabajar. Y bueno, al llegar acá y no hablar el idioma, no me podía hacer entender. Y eso me enojaba muchísimo. Era muy difícil hablar y ver que la gente no te entendía. Y bueno, me enojaba. Pero ahora estoy aprendiendo a hablar y me estoy manejando bastante bien, como se podría decir. A ver, ¿qué puedo decir? Argentina es un país hermoso. Mi experiencia como migrante ha sido, digamos, al principio difícil, como decía, pero con el tiempo uno se ha ido acostumbrando, uno se ha ido, digamos, incorporando nuevas formas, nuevos costumbres, también aprendiendo a descifrar los códigos culturales, idiomáticas, a ver, porque tampoco es tan fácil migrar. Hay mucha gente que piensa que ser migrante es, como decía la canción, es jorerera, pero no, ser migrante es algo sumamente complejo porque tienes que acostumbrarte. En mi caso, que yo soy proveniente de un país de habla creol y francés, tener que empezar a hablar español y también no solamente eso, los cambios en la alimentación, en los códigos, en la cultura, ha sido muy difícil, pero con el tiempo uno se va a ir acostumbrando a las cosas y bueno, uno se va a ir, digamos, aprendiendo también a conocerse, porque ser migrante es como que uno también se va a ir descubriendo quién sos, porque a mí en mi caso en particular, al ser una mujer migrante y negra, la gente como que me empezaba a mirar rara y yo empecé también a descubrir quién era en específicamente o sea, descubrir mi identidad y asumirme como una persona negra y también luchar en el día a día como para cambiar un cierto estereotipo que son construidos durante años sobre las personas negras, sobre las personas migrantes y también para que también no solamente pueda aprender de estas nuevas experiencias que es migrar, sino que también que pueda aportar algo nuevo en la sociedad argentina, la mirada sobre los cuerpos negros, la mirada sobre la inmigración, la mirada sobre el racismo, sobre la discriminación racial, todas esas cuestiones que antes no me interesaba cuando yo vivía en Haití. Mi experiencia en Argentina hizo que me interesara y porque yo los he vivido en carne propia. Eh, eh,
Yo agradezco estar en Argentina, agradezco a toda la gente que he ido conociendo en las escuelas, en los barrios, en las chicas que me han estado acompañando, enseñando de desde cómo tomar un micro, cómo manejarme en los lugares públicos y todo eso, y he aprendido muchísimo de eso. ¿Y qué puedo decir? A una persona, a una estudiante migrante, digamos, que esté viviendo en Argentina, ya sea en Córdoba, en Rosario, en La Pampa, en Buenos Aires o en Mendoza, en cualquier parte de Argentina. Yo sé que no es nada fácil, porque para los migrantes, estudiantes en particular, entre estudiar y trabajar, si bien la educación es gratis en Argentina, pero no es tan gratis porque tienes que sobrevivir en el día a día, tienes que pagar alquiler, tienes que comer, tienes que hacer un montón de cosas, y ese desengasgo, ese extrañar a tu país, extrañar a tu familia, hace que también las cosas se hacen más difícil porque vos te dices, si hubiese estado mi mamá, me hubiese ayudado con esto y con el otro, pero muchas veces no se puede, digamos. Yo sé que las cosas no son tan fácil como yo decía, pero yo sé que también son capaces de superar cualquier obstáculo que se les presenta, porque tener que vivir en un país que no es donde uno había nacido, hay que tener mucho valor, hay que tener mucha fuerza para poder hacer eso. Así que les mando un beso, les mando mucha fuerza, mucha energía para ellos, que sigan adelante, porque el resultado siempre es gratificante. Y un abrazo para todo el equipo del proyecto Education. Un saludo desde Mendoza y chao, chao, nos vemos.